Hola, hola mis amigos, pues aquí estoy listo para saludarlos y compartirles un tema por demás interesante. Bueno, al menos dentro de lo que es mi vivencia personal con las artes, pues se trata de, digamos, un hito tan importante que hace un cambio radical en la humanidad a partir de que lo que para mí fueron gigantes que caminaron por el mundo, hicieron una gran aportación dentro de diferentes ámbitos de la convivencia humana, del vivir y del transitar de este género que llamamos hombre. Se trata en especial en digamos, en este video, en esta aportación que les traigo, sobre la figura de Leonardo da Vinci, que podemos hablar que se trató del prototipo del hombre renacentista, ¿no? Esa época o esa etapa de la humanidad, concretamente en Europa, en la cual a través de el retomar el conocimiento y los avances de los griegos y del Imperio Romano, pues se hizo, digamos, una revolución intelectual, artística y humanística por allá en los años 1400 y 1500. Se trata sobre Leonardo da Vinci, como les decía, y la pregunta o el encabezado y tema de este video es: ¿fue Leonardo da Vinci un ocultista? Miren, sin duda en nuestros días es inevitable relacionar la etapa del Renacimiento con la imagen de un viejito barbón al cual reconocemos como el autor de la Gioconda o Mona Lisa, como le llamamos comúnmente. Tal vez lo relacionas de un modo más persistente con el mural pintado en Santa María de la Gracia, en la ciudad de Milán, y cuyo tema es la última cena de Jesús y sus discípulos. O puede ser que seas un poco más conocedor y venga a tu memoria El hombre de Vitruvio, donde se relata gráficamente el canon o la medida perfecta de la proporción humana. Sin duda, el Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI, conocidos como el Quattrocento y el Cinquecento, donde los avances filosóficos, científicos y artísticos brillaron e impulsaron a la humanidad al futuro, dejando atrás el oscurantismo de la Edad Media. Es inconcebible sin la figura de Leonardo di Piero de da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452 en la Toscana, en un pueblo llamado Vinci, por el cual Leonardo recibe el nombre por lo que todos lo conocemos, ¿verdad? Miren, el pequeño Leonardo fue hijo legítimo de un notario de nombre Sir Piero de Antonio y una campesina llamada Caterina. Él nació fuera del matrimonio y por lo tanto, pues legalmente no tenía todas las atribuciones que pudo haber tenido siendo un hijo nacido dentro de la institución del matrimonio. Se distinguió por su inquietud y su curiosidad hacia los fenómenos naturales, por lo cual pasaba mucho tiempo en la campiña, se perdía en los bosques, conviviendo con la naturaleza, a la vez que también quedaba de manifiesto sus aptitudes artísticas, porque pues hacía sus pequeñas pinturitas. En ese tiempo pintaban en tablas y Sir Piero las veía con esa interpretación magistral y llegó a comerciar con ellas incluso, ¿no? Pero Sir Piero lo llevó a Florencia, donde iniciaría su formación académica en el taller de Andrea del Verrocchio. Eso fue en 1969 y quedando inscrito en el gremio de pintores de San Lucas en 1472. Esto es como que se hubiera graduado en aquel tiempo, ¿no? Aparte que ya tenía un espacio, un lugar en la sociedad como artista oficialmente. La ciudad de Florencia estaba en ese tiempo bajo el dominio e influencia de los poderosos banqueros y mercaderes Medici. Los Medici fueron históricamente, se puede decir, promotores de las artes, a la vez que tenían gran influencia social y económica en esa sociedad. Pero Leonardo no logró o no quiso quedarse bajo el mecenazgo de esta familia, por lo cual viajó a Milán, donde sería aceptado en la corte de Ludovico Sforza, al que apodaron el Moro. Se puso a las órdenes de Ludovico y en esa época Leonardo realizó proyectos arquitectónicos, de ingeniería, en el ramo de las armas
y también decoraba o hacía inventos para espectáculos y eventos. Ya se hablaba de los portentos del maestro en la inventiva de artefactos, artilugios sorprendentes, además de su genialidad en la pintura. Eso no quedaba ninguna duda, pero pues si no lo sabían, también en la música y en la escultura. Al parecer, no había nada que este genio no pudiera hacer. Se destacó en la física, mecánica, en la ingeniería, en las matemáticas, en la geometría, en la anatomía, la geología, botánica, geografía. Bueno, cuando estas ramas todavía no eran ni siquiera reconocidas por la ciencia, Leonardo ya las estaba estudiando. Entonces, imagínense, queridos escuchas, un genio visionario como en una época de la humanidad donde la iglesia todavía reinaba y tenía una influencia hegemónica y moderaba la cantidad y calidad de información y conocimiento, donde el grueso de la población no sabía ni leer ni escribir. Muy pocos tenían acceso a la lectura de los clásicos y las sagradas escrituras, pues la mayoría estaban escritas en latín. Es más, el propio Leonardo tuvo que adquirir este conocimiento por su propia cuenta, pues a ser hijo ilegítimo no tenía la aprobación para tener esta formación académica, que estaba reservada únicamente para los ricos, nobles y los clérigos de la época. En una ocasión, el propio Leonardo fue encarcelado por una acusación de sodomía, imagínense. Un delito tan grave para la época que podía ser sancionado incluso con la pena de muerte. Leonardo era un hombre que se preocupaba mucho por su imagen, tanto física, porque era un hombre que tenía fama de ser apuesto, de vestir y oler muy bien, y también pues de su imagen pública en ese tiempo, ¿no? Y esto lo afectó pues muy fuertemente. Quedó libre por falta de pruebas. El señalamiento de esta conducta fue hecha de un modo anónimo. Esa era la costumbre. Ponían unas cajitas como tipo buzones, donde cualquier hijo de vecino podía llegar y poner por ahí una cartita donde acusaba a algún vecino de algo que se consideraba ilegal o inmoral para esa época, ¿no? Donde era digamos, muy penado este rasgo que pues para muchos ha sido históricamente reconocido. Pues se ha hablado de que Leonardo era homosexual. Esto está todavía en entredicho, pero pues son cosas que ya quedan a criterio de todos ustedes. La iglesia, en ese tiempo, la organización del territorio estaba dividida por ciudades-estado, es decir, había grandes ciudades como lo fue Roma, como lo fue Milán, como lo fue Florencia, que eran de las más importantes, y estas tenían su propio gobierno hegemónico, ¿no? Entonces, es fácil comprender entonces por qué Leonardo pues, se fue para Milán. Y todo esto nos trae también una especie de aviso de por qué Leonardo se volvió hermético en muchos sentidos. Y mucho se ha escrito y hablado sobre la capacidad de Leonardo para encriptar sus estudios, los tratados y los apuntes que hacía, que sobreviven muchos hasta nuestros días. El maestro escribía de manera que solo se podían leer sus manuscritos a través de un espejo. Pero es algo que cualquiera podría descifrar fácilmente, pues nada más agarras el manuscrito, lo pones frente a un espejo. Esto lo hacía Leonardo porque se le hacía más fácil, él era zurdo. La genialidad y la brillantez de Leonardo se hace latentes al observar sus pinturas. Estas están impregnadas de sus conocimientos científicos. La anatomía de las figuras acusa todo lo que él conoció en base a la observación, a la disección de cadáveres que hacía clandestinamente, porque también estaba prohibido. La incorporación de la atmósfera, consecuencia de la perspectiva en las pinturas, es otro de los aportes de Leonardo. Da una sensación de profundidad muy definida, y la complejidad de la composición geométrica que denotaba su manejo del ritmo y de las matemáticas aplicadas a la armonía, y la perfección que caracterizaban las obras del maestro. Él también fue creador de una técnica conocida como el esfumato. Esto dejaba que se pudiera trabajar una pintura en varias capas. En ese tiempo se pintaba el temple, pero el óleo ya era una técnica muy recurrente y a Leonardo le gustaba mucho. Si a todo esto le sumamos, por ejemplo, el movimiento iniciado por el monje dominico Girolamo Savonarola, este hombre satanizaba el arte, el conocimiento y la belleza también.
En general, todo esto por considerar los vínculos a través de los cuales el Satanás lograba distraer a los seres humanos de una vida espiritual, y que en sus famosas hogueras de las vanidades quemaba libros, pinturas y todo aquello que consideraba vano y superficial, y que irónicamente también él sería llevado a la hoguera por el Papa Alejandro VI. El mismo Savonarola excomulgó al Papa. Entonces imagínense si se había echado encima o no a la iglesia. En este panorama es comprensible, como les digo, que Leonardo mantuviera ocultos sus descubrimientos. Ante todo, él era un científico y pionero de la investigación metódica, en un tiempo en que los estudiosos como Copérnico y Galileo Galilei tuvieron que abjurar de las teorías heliocentristas que daban al traste, al carajo, con todo aquello promovido por el deísmo y la Inquisición, es decir, por ir contra todo lo que enseñaba la iglesia, ¿no? Existen pocos registros escritos sobre Leonardo, a pesar de haberse posicionado como un superstar en las cortes europeas. Este hombre era un verdadero, se puede decir, una verdadera celebridad, ¿no? Invitado a todas las cortes porque les gustaba escucharlo hablar sobre todo su conocimiento y genialidad. Tal vez quien pudo haber estado al nivel de Leonardo en este sentido fue Miguel Ángel, aunque concretamente Miguel Ángel era un artista, pues fue poeta, escultor, pintor, ni se diga, ¿no? Y pues este tema de la rivalidad entre estos dos titanes es motivo para un solo video. Queda lo escrito por Giorgio Vasari en su libro Vida de pintores, escultores y arquitectos. Estamos hablando del biógrafo contemporáneo más reconocido y quien a su vez matizaba con elogios y adornaba mucho sus escritos, ¿no? Por eso es que de repente pues se queda mucho en entredicho. Todo esto ha cubierto la figura de Leonardo con un halo de misterio, acrecentado recientemente por Dan Brown en el bestseller El Código Da Vinci, donde se plantea la teoría de que el genio toscano era poseedor de un conocimiento oculto e iniciático de antiguas sociedades secretas. En este caso, una que se llama ahí en el libro el Priorato de Sion, del cual Leonardo fue el gran maestre, supuestamente, como lo fue en su momento Jacques de Molay, que fue el gran maestre de los templarios. También, por ejemplo, equiparable a figuras como el conde de Saint Germain, como Christian Rosencrantz o Roger Bacon o el mismísimo Hermes Trismegisto, ¿no? Que fueron a lo que dicen iniciados en un conocimiento que está vedado y oculto para todos nosotros, los que estamos fuera de las iniciaciones esotéricas. Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, Leonardo fue ante todo un científico que buscaba el conocimiento, que lo llevaba a tratar de encontrar la verdad del funcionamiento del orden natural. Él fue un naturalista, estudioso y fanático del método. Es más comparable, para mi forma de ver, con un genio como Nikola Tesla por sus motivaciones. En segundo lugar, es comprensible que sus obras estuvieran llenas de mensajes ocultos. El mismo Miguel Ángel lo hizo hasta el cansancio en la Capilla Sixtina. Esto obedece a que la pintura como tal es un vehículo para comunicar. Existe toda una narrativa y Leonardo era un consumado maestro en esto. La misma Última Cena da muestras de este manejo magistral de la descripción, de la interpretación de un momento preciso en un episodio bíblico. Cada uno de los personajes tiene un tipo de interacción con la escena y aporta, digamos que toda una puesta en escena sobre ese momento particular. Por otro lado, el Priorato de Sion ha sido desmentido y señalado como un fraude histórico, datado en épocas muy distantes a las que vivió Leonardo. Si bien el ambiente y la época en la que transitó la vida del genio renacentista se caracterizó por ser un parteaguas de una Europa medieval, donde la ignorancia, la superchería eran el pan nuestro de cada día. Recordemos que en parte gracias a esto se propagó la peste bubónica o peste negra, y que igual tuvieron un genio visionario como lo fue Nicolás Maquiavelo, como tuvieron a Miguel de Nostradamus, ¿no? O sea, con ese, digamos, ese abismo entre uno y otro en la parte científica y lo que trae Nostradamus como un profeta probable.
Tema aparte es la pintura más célebre de la historia y que acompañó a Leonardo hasta sus últimos días en la corte del rey Francisco I de Francia. Esto ocurre el 2 de mayo de 1519. Leonardo tenía 67 años, lo cual era una edad avanzada para los estándares de la época. Este retrato ha suscitado una discusión centenaria, lleva siglos, sobre la motivación de Leonardo para pintarlo y la identidad de la mujer retratada. Las teorías más difundidas hablan de que la imagen de la enigmática mujer es la de Elisa Gherardini, esposa de un mercader llamado Francesco del Giocondo. Por eso le quedaron los motes de la Gioconda o de la Mona Lisa. Pero al parecer la descripción que hace Giorgio Vasari, que recordemos que fue el principal biógrafo, no coincide con la de la Mona Lisa que conocemos hasta nuestros días. Entonces por ahí queda esa incógnita para la posteridad de una imagen mística casi de la Gioconda, pero también de su creador, de este hombre carismático, uno de los más carismáticos de la historia, un visionario de tanques de guerra, trajes de buceo, aeronaves, ciudades utópicas, submarinos y muchas maravillas que hacen parecer a este hombre un símbolo del humanismo, también un iluminado y un profeta, y conocido continuamente como el hombre universal por excelencia, el polímata más grande que ha existido. Bueno, pues yo por aquí les dejo este breve episodio, aunque les voy a ser sincero, hablar de Leonardo requeriría de no solo de horas, sino de días enteros. El pararse a hacer el análisis de una sola de sus obras, pues nos llevaría bastante tiempo, por lo cual, pues aquí les dejo este pequeño cuestionamiento. ¿Fue Leonardo o no un iniciado en ciencias y artes ocultas? Desde mi punto de vista, no lo fue. Fue un hombre que exacerbó la figura del hombre pensador, del hombre humanista y de la genialidad por excelencia. Les mando un saludo a la vez que les dejo la invitación para que se suscriban a este canal y dejen su reacción y pongan por ahí la activación de la campanita. Les mando un abrazo.